Sesión de hoy. Bien, nuevamente saludar pues a todos los compañeros estudiantes de la Academia APU del ciclo semestral. Contento con el ingreso de varios compañeros de la Academia a la Universidad de San Marcos y a otras universidades. Pues esperemos que también ustedes pues logren sus objetivos. El día de hoy vamos a continuar con la historia del mundo y tenemos que ver dos momentos. El periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, empecemos con el periodo de entreguerras. Aquí lo que vamos a hacer es analizar este fenómeno que llamamos el fascismo, ¿ya? Y también tenemos que revisar lo que fue el crack del 29. Muy bien, y ya tras esto estudiamos las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. A ver, le llamamos periodo de entreguerras, y creo que su nombre ya lo dice todo, a ese periodo que se dio tras la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda Guerra. Disculpen, ¿ya? Es decir, a ese periodo entre 1919 y 1939. Durante estos 20 años del periodo de entreguerras, pues ciertas ideologías van a, a desarrollarse, van a crecer. Por un lado tenemos al comunismo y por otro lado tenemos al fascismo. Dos ideologías radicales, opuestas, que, bueno, ya van a ganar difusión durante este periodo de entreguerras. Muy bien. A ver, dentro de ese periodo de entreguerras fue cuando surgió, ¿ya? Y se difundió el fascismo. ¿A qué le llamamos fascismo? Le llamamos así a una ideología y a un sistema de gobierno cuando fue aplicado por algunos países que se desarrolló en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí aclaramos señalando que el fascismo no existió sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? No encontramos el fascismo antes de la Primera Guerra. ¿Por qué? Porque el fascismo es una reacción frente al comunismo. El comunismo significa una radicalización de los movimientos obreros. Pues frente a esa radicalización obrera o de izquierda, se va a producir también un movimiento de radicalización de la derecha. Y a eso es lo que estamos llamándole el fascismo. Y bueno, el comunismo, como sabemos, como vimos la semana pasada, cobró fuerza con el triunfo de la revolución bolchevique, con la llegada al poder de Lenin y el Partido Comunista en Rusia. Y eso ocurrió en el contexto de la Primera Guerra Mundial, como estudiamos la semana pasada. Muy bien, y otra cosa también que estamos señalando es que el fascismo se dio en Europa. Es cierto que hubieron partidos, líderes, movimientos similares en otros continentes, en Asia, en América, pero son fascismos deformados, diferentes, porque no llegan a reunir todas las características que el fascismo en Europa pues sí desarrolló, ¿no? Muy bien, el fascismo surgió en Italia con este personaje Benito Mussolini, pero el fascismo se desarrolló con mayor fuerza en Alemania, con un personaje muy conocido por nosotros, Adolf Hitler. ¿Ya? Hitler. Así es. Mussolini es considerado algo así como el padre del fascismo, ¿ya? Como el maestro de Hitler, porque Hitler aprendió mucho de él. Pero
En este caso, el maestro pues, fue superado por el alumno. Hitler terminó siendo un gobernante más destacado que el propio Mussolini. Muy bien. Ahora, San Marcos nos preguntó por estos regímenes fascistas, ¿cómo también se les puede denominar? Pues solemos utilizar este término para llamar a estos gobiernos fascistas, estados totalitarios. ¿Ya? Decimos entonces que Italia fue una Italia totalitaria, que Alemania fue un estado totalitario cuando estuvieron gobernados por Mussolini y por Hitler, respectivamente. ¿Por qué llamarle así? Porque una característica de estos eh, regímenes fascistas fue el totalitarismo. Es decir, que el Estado asumió el control total sobre los individuos, ¿ya? Y eso es algo opuesto, ¿no? Opuesto al liberalismo, que más bien era una ideología que defendía al individuo frente al Estado. En cambio, el totalitarismo hace lo contrario, ¿ya? Defiende al Estado y minimiza la importancia del individuo. Muy bien. En Italia empezó el fascismo, así que empezamos destacando este país. Pues, ¿por qué Italia terminó desarrollando ¿no? esta ideología, este movimiento? Porque Italia había terminado en una crisis luego de la Primera Guerra Mundial. Su economía pues estuvo muy mal luego de la guerra, además había perdido cientos de miles de hombres durante la guerra. Ahora, recordemos por qué Italia había entrado a la guerra. Había entrado para tomar territorios. Ciertos territorios estaban en poder del imperio austrohúngaro. Decíamos el Trentino, el Trieste, la Dalmacia. Y bueno, eh, Italia fue para tomar esos territorios y peleó contra el imperio austrohúngaro. Francia e Inglaterra le habían convencido a Italia diciéndole pues que sí, si se unía a ellos, pues Italia recibiría todos esos territorios. Muy bien, terminó la guerra, los aliados ganaron, es decir, Francia, Inglaterra, Estados Unidos ganaron, Italia estaba en el bando aliado. No le fue bien en la guerra, pero su grupo ganó. Así que Italia es considerado un vencedor de la Primera Guerra. Pero a la hora de pedir los territorios que le habían prometido, le entregaron solo una parte. Solo una parte. ¿Ya? Le entregaron parcialmente los territorios que Italia ambicionaba. Esto dejó a Italia muy molesta con Francia, con Inglaterra, con los aliados. Italia se va a sentir pues traicionada por sus aliados, ¿ya? Humillada, que estaban pues ninguneando a Italia como si fuera un país pues, ¿no? Poca cosa en Europa, ¿no? Entonces, esto generó que dentro de los italianos brote un fuerte nacionalismo, ¿ya? Porque si nuestra nación se ve humillada por naciones extranjeras, pues entonces brote en nosotros el deseo de hacer algo, ¿no? De luchar por nuestra patria, ¿no? Entonces, ese patriotismo, ese nacionalismo que los italianos comenzaron a sentir por esta humillación, ¿no? Que ellos decían que habían sufrido, pues va a ser bien manejado por este hombre, Mussolini, con discursos muy nacionalistas. Pues Mussolini va a lograr convencer a la gente de que pues Italia debería hacer algo al respecto, ¿no? Y que con él pues Italia se iba a hacer respetar, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta causa también para entender, ¿no? Por qué el fascismo se instaura en Italia. Por otro lado, está el avance de los movimientos comunistas. Pues frente al triunfo de los bolcheviques o comunistas de la Unión Soviética, en la Unión Soviética, en, bueno, Rusia, que se hace llamar Unión Soviética desde 1922, vemos que los partidos comunistas, los partidos similares al partido bolchevique,
al partido de Lenin, de Stalin. Esos otros partidos que habían en Europa cobran fuerza, cobran fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que surge el temor a que no solo los comunistas de Rusia lleguen al poder, el temor a que los demás partidos de ese mismo tipo también lo hagan en los demás países de Europa. Y quienes más temor tienen a esa posible revolución comunista, pues eran los burgueses, ya que eran los dueños del capital, los dueños de las empresas, los que manejaban la gran propiedad privada. Y recuerda que si una revolución triunfa, como pasó en la Unión Soviética, la propiedad privada de los medios de producción queda abolida. Así que la burguesía no iba a permitir que esto pase. Ahora, ¿qué podría hacer la burguesía? Pues o apoyarse en la democracia que estos países estaban practicando, ¿ya? Pero en aquellos países donde la democracia era débil, ¿ya? Así como la democracia peruana, ¿no? En países como Italia o Alemania, donde la democracia era todavía débil, la burguesía decidió pues no respaldarse en la democracia, no, sino respaldarse en el fascismo, en estos hombres como Mussolini, ¿ya? Mussolini era un anticomunista. Curiosamente, Mussolini había sido parte del Partido Comunista de joven, pero fue expulsado, ya rompió con el Partido Comunista y ahora es un anticomunista. Pues la burguesía entonces busca a Mussolini, como en Alemania buscaron a Hitler, para que ellos puedan, pues, detener ya esa posible revolución comunista que se podría dar, ¿no? ¿Ya? Pues entonces, de esa forma, la burguesía terminó respaldando a estos dictadores que van a surgir, al ver que la democracia es un régimen débil frente a estos movimientos comunistas. Muy bien. Mussolini va a ser el fundador y líder del Partido Nacional Fascista. ¿Y de dónde viene este término fascismo? Viene de esto, ¿no? Ven acá, hay un símbolo, hay unas varas que están atadas. Esto lo usaban los cónsules en la antigua República Romana. Era un símbolo de autoridad. Pues bien, los italianos van a retomar símbolos de la antigua Roma, incluido el saludo romano, el saludo con el brazo levantado, con las palmas hacia abajo, a la altura del hombro, pues ese saludo romano que va a tener pues bastante difusión en estos años del periodo de entreguerras, ¿no? El saludo fascista, como el que está haciendo Hitler aquí, ¿no? En esta imagen. Es el saludo que traen de los romanos, como también traen pues símbolos como estos fascios, que representaban la unidad, ¿no? El poder. Pues bien, entonces, este partido, el partido fascista, que era integrado por excombatientes de la Primera Guerra Mundial, pues fue liderado por Benito Mussolini. Cuando llegó a tener muchos seguidores este Mussolini, él y los camisas negras, como se le llamaba a su gente, porque se uniformaron con camisas negras, ellos dieron un golpe de Estado en 1922. A ese golpe le llamamos la Marcha sobre Roma, ya que los fascistas de todas partes de Italia marcharon hacia Roma. ¿Qué iban a hacer? Pues en Roma, en la capital, iban a presionar al rey Víctor Manuel III. Italia, por cierto, era una monarquía constitucional en ese tiempo. Actualmente ya es una república. Pues si el rey no nombraba a Mussolini primer ministro, que era la persona encargada del gobierno en Italia, pues entonces habría una guerra civil en Italia. ¿Ya? Estos fascistas, estos camisas negras, iban armados para enfrentar pues al rey. Si es que no cumplía, ¿no? sus exigencias.
¿Qué fue lo que terminó siendo Víctor Manuel III? Pues el rey lo que hizo ante la presión y ante el temor de meter a Italia en una guerra civil y que se desangren los italianos, pues, y esto genera una mayor crisis, pues Víctor Manuel III llamó a Mussolini para que sea su primer ministro. Y así, con este golpe de Estado, la marcha sobre Roma fue que Mussolini se convirtió en el gobernante de Italia, ¿ya? Y va a establecer poco a poco un régimen dictatorial, fascista, totalitario en Italia, ¿no? Muy bien, San Marcos nos ha preguntado, ya años atrás, sobre las características del fascismo italiano. Entonces acá he colocado varias características. ¿Cuáles son las características que destacó San Marcos en sus preguntas? Tres diría yo. A ver, número uno, el totalitarismo. ¿Qué significa esto? Que el Estado pues tiene un control total ya sobre la población. Acá vamos a entender Estado como el gobierno, ya el Estado, claro, en otro sentido es algo más amplio, no es toda la sociedad organizada políticamente. Aquí vamos a tomar el Estado como el gobierno. Pues, y el gobierno como el dictador, ¿no? Así que había una omnipotencia del Estado. ¿Ya? Esto tal vez te recuerde a los tiempos de las monarquías absolutistas, cuando los reyes eran todopoderosos, cuando no habían pues partidos políticos, no habían parlamentos, no habían constituciones y la gente solo obedecía. Pues bien, es como si regresáramos a ese tiempo, ¿ya? Pero no son reyes los que están aquí teniendo todo el poder, son dictadores, como Mussolini. Omnipotencia del Estado. ¿Ya? Muy bien. Ustedes recuerdan que el liberalismo y las revoluciones liberales, como las francesas, se dieron justamente para acabar con el poder absoluto de los estados modernos. Pues bien, ahora que el liberalismo se había impuesto, ¿ya? Que el individuo, ¿no? Pues tiene libertades y que el Estado está para servir a los individuos, pues surge esta reacción y decir, no, ¿ya? Más bien los individuos están para servir al Estado. Surge el fascismo para oponerse al liberalismo, para plantear el totalitarismo estatal. Por eso decimos que el fascismo es antiliberal, ¿ya? Si el liberalismo decía que el Estado tiene como finalidad, ¿ya? Defender las libertades individuales, defender al ciudadano, conservar sus derechos fundamentales, pues el fascismo ya dice más bien que el individuo existe para defender al Estado, ¿no? Que el Estado está por encima de los individuos, ¿ya? Pues el Estado es el fin y los individuos son el medio, ¿no? ¿Ya? Totalmente contrario a lo que el liberalismo pues defiende, ¿no? Defiende que el individuo es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Muy bien, entonces los países que aún seguían siendo liberales, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pues van a rechazar el antiliberalismo, el totalitarismo de países como Italia. Muy bien, la otra característica que destacó San Marcos cuando preguntaba por estas características era el anticomunismo. Así es, el fascismo se va a oponer a la lucha de clases, que es algo promovido por la ideología del comunismo, socialismo científico o marxismo-leninismo, ¿no? Claro, el fascismo se opone a la lucha de clases porque lo que más bien busca el fascismo es unidad nacional, que los obreros no se enfrenten a sus empresarios, ¿ya? Que el italiano no debe pelear contra otro italiano, ¿no? Más bien deben estar unidos, porque el enemigo no está aquí, el enemigo está afuera, ¿ya? Son esos que nos han humillado, que nos han dado los territorios que nos habían prometido en la Primera Guerra Mundial, el enemigo está afuera, ¿no? Pues así,
es anticomunista la ideología del fascismo. Además que ellos van a defender la gran propiedad privada. Y recuerda que en el comunismo se elimina más bien la propiedad privada, ¿no? De ahí pues la oposición. Otra característica que también destacamos es pues que el fascismo es, es un movimiento o una ideología que podemos identificarla con la derecha extrema. La derecha extrema. Si el comunismo lo relacionamos con la izquierda extrema, pues al fascismo con la derecha extrema. Y sí, hay quienes niegan eso, no dicen que el fascismo es hermano del comunismo, que perseguían lo mismo, solo que el comunismo es internacional y el fascismo es nacionalista, pero no me convencen esos argumentos de aquellos pues que eh, tratan de negar, ¿no?, que el fascismo es parte de la derecha, ¿no? Seguramente son pues académicos que defienden a la derecha, ¿no? Como hay académicos que defienden también a la izquierda, ¿no? Camargo considera que sí, que el fascismo es un movimiento de la derecha, de una derecha, ¿no?, radical que utiliza la represión para eliminar a su principal enemigo, la izquierda radical, que se había vuelto comunista en estos años del siglo XX, ¿no? Muy bien, por algo vemos que los grandes empresarios de Italia o de Alemania financiaron los movimientos políticos de Mussolini o de Hitler. Pues si ellos fueran comunistas, como lo era Lenin o Stalin, los grandes empresarios no los habrían financiado, ¿no? Muy bien, también otra característica es el ultranacionalismo, el que sean regímenes dictatoriales, ¿ya? Para nada democráticos, ¿no? Pues el caudillismo, ¿no? Ya que siempre se exalta al líder, al duce Mussolini o al Führer o Führer Hitler, ¿no? El corporativismo, también otra característica, a diferencia de el sindicalismo que promovía a la izquierda, que promovían los socialistas, el sindicalismo lo que hacía era que los obreros se unan entre ellos para eh, exigirle mejores condiciones laborales a los empleadores, a la burguesía. Pues el fascismo rechaza los sindicatos obreros. Lo que hace es crear corporaciones o gremios donde estén juntos obreros, los empresarios y también el Estado, ¿ya? De esa manera, pues, se anulan las luchas de parte de los obreros, ¿no? Ya que sus sindicatos quedaron, pues, prohibidos. Muy bien, y lo que el fascismo promueve en el aspecto económico es un capitalismo, porque se mantiene la propiedad privada, pero un capitalismo controlado por el Estado, ¿ya? Es como llevar el keynesianismo, pues, ¿no?, a una expresión, pues, así, eh, ya mayor, ¿no? Un capitalismo de Estado. Muy bien, ¿ya? Ahora, un tema que San Marcos tomó en cuenta en esto del fascismo italiano fue la firma del Tratado de Letrán, ¿ya? ¿Qué es esto? Pues un tratado entre Italia y la Iglesia Católica en 1929. Este tratado pone fin a la llamada cuestión romana. ¿Y qué cosa era la cuestión romana? A ver, sucede que la Iglesia Católica había tenido un estado propio desde la Edad Media. A ese territorio donde la Iglesia Católica había construido un estado propio, le llamamos los estados pontificios. Sí, debes de recordar los estados pontificios. Bien, sucede que en 1870 desaparecen los estados pontificios, porque en esos años, digamos que Italia, que se había unificado, absorbe los estados pontificios, absorbe Roma, que tenía que ser su capital, ¿no? Sí o sí, ¿no? Por la historia. Entonces, en la medida que se unificó Italia,
desapareció los estados pontificios y la Iglesia Católica se quedó pues sin su estado propio. Desde ese momento y hasta 1929, la Iglesia Católica exigió que le devuelvan su estado, tener un estado propio. Muy bien, entonces eso es la cuestión romana, que recién Mussolini zanja. ¿Cómo lo hace? Con el Tratado de Letrán. Italia, con Mussolini, reconoce un estado pequeñito, pero un estado de la Iglesia Católica, la Ciudad del Vaticano, que hasta el día de hoy pues se considera un estado independiente, perteneciente a la Iglesia Católica. ¿Ya? Muy bien, de esa manera la Iglesia Católica volvió a tener un estado propio. Muy bien, ahora pasamos a Alemania, porque Alemania también va a adoptar la ideología del fascismo. Ahora, como el fascismo alemán no es 100% idéntico al fascismo italiano, ya que el fascismo alemán tiene algunos componentes que lo hacen pues algo diferente. Entonces vamos a llamarle al fascismo alemán con este término, el nazismo, ¿ya? El nazismo. ¿Está bien? Entonces el nazismo es el fascismo alemán, ¿ya? No le decimos, preferimos no llamarle fascismo, sino nazismo, porque a pesar que hay mucha similitud, no son idénticos, ¿ya? Y ahora vemos qué diferencia hay, ¿no? A ver, y también encontramos mucha similitud en las causas que hicieron que Alemania se vuelva fascista. Mucha similitud con las causas del caso italiano. A ver, igual tenemos a la Primera Guerra Mundial como una causa del nazismo alemán. En especial, ¿qué aspecto de la guerra? El Tratado de Versalles. Ese tratado, como sabemos, se firmó en 1919 y marcó el final de la Primera Guerra, pero fue un tratado bastante severo para con Alemania, bastante severo. Recuerda que Alemania perdió todas sus colonias, perdió territorio, ¿no? En la propia Europa que tenía, fue desarmada, fue obligada a pagar muchísimo dinero como reparaciones de guerra, pues los alemanes consideraron que ese tratado no solo pues era pues la derrota, ¿no? Era la humillación, era una condena pues perpetua para Alemania, porque Alemania no podía pagar en esas circunstancias una deuda tan grande, ¿no? Así que, pues, el Tratado de Versalles, pues, llegó también a los corazones de los alemanes y encendió su patriotismo, ¿no? Su nacionalismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa forma, aparecerá Hitler, quien encauzará, pues, ese espíritu nacionalista alemán con grandes discursos nacionalistas para, pues, buscar llegar al poder y una vez en el poder, buscar ya no cumplir con el Tratado de Versalles. Y para eso tenía que hacer una guerra, por supuesto, ¿no? Muy bien. Alemania estaba en crisis económica en los años 20, conoció lo que es la hiperinflación inclusive, y cuando parecía que se recuperaba a finales de los años 20, pues nuevamente se hundió económicamente. Pues se produjo, recuerda, o vamos a mencionarlo ahora, el crack del 29, o la Gran Depresión, como también la llamamos. Y esto devolvió pues a Alemania a su crisis económica, social. Fue en estas circunstancias tan complicadas para Alemania, con una población pues desempleada, pues ya parecían que no había esperanza, cuando decidieron pues apoyar a este hombre, a Hitler. ¿Ya? Entonces, esta pregunta la suelo encontrar en qué circunstancias o en qué contexto es que Hitler y los nazis llegaron a convertirse pues en la primera fuerza política de Alemania. ¿En qué circunstancias es que Hitler ascendió al poder en Alemania?
Pues esto pasó durante la Gran Depresión, durante esta crisis internacional que a Alemania le golpeó muy fuerte. Y es algo común en la historia que en circunstancias de crisis, pues se agudicen los radicalismos que lleguen al poder. Mira el caso peruano actual, ¿no? Vivimos en una crisis, ¿sí? Por la pandemia y otros aspectos, y bueno, pues estamos en pugna en estos momentos, ¿no? Que la izquierda radical, que la derecha radical, que el poder. Muy bien. ¿Ya? Por otro lado, también en Alemania había pues un avance de los movimientos comunistas, que siempre generaban pues temores en la burguesía, temor a que esos comunistas en Alemania tomen el poder y eliminen la propiedad privada y establezcan pues un régimen ya distinto, ¿no? Pues bien, la burguesía, pues temerosa de eso, va a apoyar, va a financiar también a Adolf Hitler. ¿Y por qué no más bien buscó a la democracia? Pues es que en circunstancias de fuerte crisis, la democracia es vista como un sistema de gobierno débil. Frente al avance de los movimientos comunistas en Alemania, pues la burguesía prefirió apoyar pues a un movimiento como el partido nazi, que no iba a actuar pues dentro de la ley, sino más allá de la ley, para poder parar, ¿no?, con violencia a los movimientos comunistas. Pues bien, entonces así agregamos pues la debilidad de la democracia en Alemania como un factor para que el fascismo o nazismo se implante en Alemania. Por cierto, al régimen democrático republicano que se había instaurado en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial se le conoce como la República de Weimar. Una república que fue disuelta por Hitler cuando toma el poder. Muy bien, ¿cómo es que llegó Hitler al poder? A ver, ¿qué decimos por acá? Que del año 21 Hitler era el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ojo que él no fundó este partido, él se adhirió a este partido. Le gustó su espíritu nacionalista de este partido. Y bueno, terminó convirtiéndose en su líder. Y con él, con Hitler, el partido cambió de nombre. ¿Ya? Ya no le vamos a llamar Nacional Socialista Obrero Alemán, sino el partido nazi. El partido nazi. Ahora, cuando recordamos el nombre Partido Obrero Alemán, el nombre original, pues, obrero, eso nos suena a un partido de izquierda, ¿no? Socialista, nacional socialista, ahí está el término socialista incluido. Entonces, debido a estos nombres que tenía el partido, pues, hay quienes sostienen que el partido de Hitler era un partido socialista, era un partido comunista, ¿ya? Que era un partido de izquierda, ¿ya? Pero, como dijimos en el caso italiano, pues, ¿ya? No, al menos de mi parte, no estoy de acuerdo, como digamos una mayoría no está de acuerdo en considerar, pues, que Hitler era un comunista, ¿no? O un socialista, ¿no? Si lo que va a hacer es meter en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial a los comunistas, si va a invadir a la Unión Soviética, que era pues el país comunista, ¿no? Y aquí va a perseguir y hasta mandar a asesinar al líder del Partido Comunista, ¿no? Pues el nombre del partido no definía pues su naturaleza real, ¿no? No era un partido socialista, más bien era un partido antinacionalista o anticomunista. En el año 23, Hitler intentó llegar al poder, pero por golpe de Estado, el llamado Putsch de Múnich. ¿Ya? Se hizo pues un levantamiento armado en Múnich, Alemania, en el año 23. Tal vez quedó impresionado porque en el 22 Mussolini hizo la Gran Marcha a Roma y llegó al poder. Así que Hitler quería pues imitar eso, ¿no? Pero pues fracasó Hitler. En vez de llegar al poder,
terminó en la cárcel. Cuando estuvo en prisión, escribió su libro, Mi lucha, Mein Kampf. Y allí, pues, Hitler va a dejar su pensamiento, lo que él quería hacer. ¿Ya? Así es. Entonces ahí, en la lectura de Mi lucha, conocemos el pensamiento antisemita de Hitler. Antisemita. ¿Qué significa eso? Pues su rechazo a la presencia de judíos en Alemania y también en otros lugares de Europa, ¿no? Ahora, este antisemitismo, este rechazo contra los judíos, no es algo exclusivo de él, ¿no? El rechazo a los judíos viene desde siglos atrás y no solo en Alemania, ¿no? Cuando mencionábamos la peste negra en la Edad Media, pues decíamos que en Europa hasta se quemaba a los judíos pensando que ellos eran los responsables de la peste negra, ¿no? ¿Ya? Cosa que no era cierta, ¿no? Entonces ya habían persecuciones desde antes, solo que el caso de Hitler pues es ya demasiado, ¿no? Exagerado, ¿no? Esto de la solución final de querer eliminar a todos los judíos de Alemania en los campos de concentración, pues es lo que ya se destaca, ¿no? Pero no asumamos pues que Hitler era el único pues antisemita. Había muchos, inclusive grandes empresarios y políticos de Estados Unidos lo eran. Muy bien, ahí está en Mi lucha, ¿ya? Así que si quieren conocer pues las ideas políticas, las ideas sobre el Estado, la raza, la nación que tenía Hitler, pues tendrían que leer la obra Mi lucha. Muy bien, ya dijimos que fue en el contexto de la Gran Depresión cuando el nazismo se convirtió en la principal fuerza política de Alemania. En el año 33, Hitler llega al gobierno, pero esta vez ya no con un golpe de Estado. El presidente Hindenburg, pues, llamó a Hitler para que sea su primer ministro. Ya el partido nazi era el partido más importante. Dominaban en el Reichstag o Congreso alemán. Así que ante la presión de los nazis, pues el presidente Hindenburg había llamado a Hitler. Y así Hitler en el 33 ya está en el gobierno de Alemania como canciller. Así le llamamos pues a los que ejercen la jefatura de gobierno en Alemania. Y al año siguiente se murió Hindenburg, el presidente. Y Hitler adoptó los cargos de canciller y de presidente. Hitler de esa forma ya en el 34 pues ha logrado concentrar el poder y ahora sí va a hacer de la suya, ¿no? Va a eliminar el régimen republicano democrático en Alemania, la República de Weimar, y va a instaurar lo que se le conoce como el Tercer Reich, el Tercer Reich o el Tercer Imperio Alemán. El Segundo Reich fue el que cayó en la Primera Guerra Mundial. Ahora se habla de un Tercer Reich. Muy bien, y Hitler va a ser llamado el Führer o Führer, el caudillo, ¿no? El líder de esta nueva Alemania. Muy bien, hemos dicho que el nazismo, liderado por Hitler, pues es un tipo de fascismo. ¿Ya? Podemos decir que en Europa existieron varios fascismos. El fascismo italiano, el fascismo alemán, el fascismo español, el fascismo italiano, el fascismo irlandés, etc. ¿Ya? Entonces tienen elementos comunes todos estos fascismos, por algo le decimos fascismos a todos. ¿Qué elementos comunes? Que todos son totalitarios, antiliberales, anticomunistas, pero habían otros aspectos en que se diferenciaban, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de España o de Italia, había un elemento católico, religioso presente en estos fascismos. En cambio, en Alemania eso no se vio. En Alemania, más bien, lo que se vio fue el antisemitismo, ¿ya? Esta política de persecución contra los judíos, que en Italia, con Mussolini, no se dio.
Solo se dio cuando Hitler le exigió a Mussolini pues, que entregue a los judíos, ¿no? Pero originalmente el fascismo italiano no era antisemita, ¿ya? En cambio, el de Hitler va a ser esencialmente antisemita. Entonces, aquí colocamos características propias o particulares del fascismo alemán o nazismo. El antisemitismo, el pangermanismo, la unidad de la nación germana, como también el revanchismo. Recuerden que Alemania perdió la Primera Guerra, ¿no? Así que el nazismo contenía un espíritu revanchista. En cambio, Italia, en teoría, había ganado la Primera Guerra Mundial. Entonces, no podemos decir lo mismo con Italia. Italia era un ganador, solo que se sentía perdedor porque no había recibido pues todos los territorios que le habían prometido, ¿no? Pero había ganado algunos territorios, es considerado un vencedor de la guerra. Alemania no. Muy bien, ahí están. Ahora, hace unos días, en este último proceso de examen de admisión de la Universidad de San Marcos, preguntaron por este tema. Hace unos días San Marcos preguntó por esta persecución contra los judíos. Y la pregunta que hizo San Marcos es, ¿cómo se justificó esta persecución? ¿Ya? ¿Qué justificación le da Hitler a esta persecución contra los judíos? Pues bien, en la obra Mi lucha, que es donde está pues, ¿no? el pensamiento de Hitler, Hitler plantea lo siguiente, ¿no? Que la raza aria, él habla de razas, cree que hay varias razas en el mundo, pero hay una superior y otras inferiores. ¿Y la raza superior cuál es? La aria. Hitler considera que la raza aria más pura es la de los germanos. Los germanos son la nación más aria en Europa, según él. También hay otros arios o blancos en Europa, pero destaca más a los alemanes. Ahora, ¿qué considera? Que los arios son los que han creado la civilización. Todo este progreso alcanzado hasta el siglo XX es gracias a los arios. Pero hay una amenaza para los arios. Cuando mezclan su sangre con el de una raza inferior, cree Hitler, eso está en Mi lucha, pues los arios se degeneran y ya no son capaces de seguir avanzando hacia el progreso. ¿Qué ejemplo da Hitler de esto? Pone como ejemplo a América, que los arios que invadieron América del Norte, los ingleses, en vez de mezclar su sangre con la de los indios norteamericanos, los mataron. Pero mantuvieron su pureza racial. Y por eso, según Hitler, Estados Unidos es el país más desarrollado de América. En cambio, los arios o blancos que invadieron América del Sur, se refiere pues a los españoles, ellos sí mezclaron su sangre con la de los indígenas americanos, con nuestros incas, a quienes seguramente Hitler considera pues raza inferior, ¿no? ¿Qué pasó? Pues la raza aria se degeneró en América del Sur. Y por eso, según Hitler, los países de América del Sur no están puestos a la altura, no han conseguido el desarrollo, no han podido progresar por una cuestión de que su sangre ha sido pues manchada con otra sangre, ¿no? Un pensamiento muy racista, ¿no? Pero ese es el espíritu del nazismo, ¿ya? El nazismo se centra en la defensa de la raza aria. Y justamente la pregunta de examen de admisión que vino hace unos días en San Marcos es eso, ¿ya? ¿Cómo Hitler justifica pues la persecución contra los judíos? Porque lo que está haciendo, según él, es defender la pureza de la raza aria. Como dentro de Alemania vivían muchos judíos, corrían el peligro los alemanes arios de mezclar su sangre con la de los judíos, y esto podría generar pues que Alemania ya no pueda seguir progresando, ¿no? Así que, ¿qué había que hacer? Separarlos, y la solución final era eliminar a los judíos para que Alemania sea únicamente un país de arios. Muy bien, y este símbolo del partido nazi, esta esvástica, pues
podemos decir que representa eso, ¿no? ¿Ya? La búsqueda de la pureza de la sangre aria, ¿no? Y por eso este símbolo, pues, solo debe llevarlo aquellos, pues, que creen en eso, aquellos que son arios, ¿no? Si no eres ario, pues, no deberías utilizar este símbolo, ¿no? Porque no nos identifican, ¿no? Sobre todo los mestizos, y Hitler rechazaba el mestizaje, ¿no? Y yo soy un mestizo, pues estoy en contra de ese símbolo. Muy bien. Una vez en el poder, Hitler va a acabar con los comunistas, con el Partido Comunista. En principio lo hizo acusándolos del incendio del Reichstag. El Reichstag es el parlamento alemán, que en cierto momento pues se incendió. Y como agarraron a un joven comunista en las afueras, pues ya Hitler, utilizando una propaganda exitosa, pues convenció de que los comunistas habían quemado el parlamento, porque los nazis tenían mayoría allí, ¿no? Y así los puso fuera de la ley y los persiguió hasta que desapareció el Partido Comunista. Hoy sabemos que los que quemaron el Reichstag, el parlamento, fueron los nazis para culpar a los comunistas. Eso hoy ya está demostrado, ¿no? Son las mañas que los políticos hacen, pues, para eliminar a sus opositores. Y en el Perú, pues, usamos muchas mañas, ¿no? A ver, también destacamos la noche de los cuchillos largos. ¿Qué ocurre? Que dentro del propio partido nazi habían gente, digamos, que se oponía a Hitler o gente que rivalizaba con el liderazgo de Hitler. Hitler no quiere tener, pues quienes rivalicen con él en el propio partido, ¿no? Así que se le conoce como la noche de los cuchillos largos a aquel episodio en que Hitler mandó asesinar a ciertos líderes nazis, sobre todo a Röhm, que era el líder de la SA, de la sección de asalto, de una fuerza armada de choque que tenían los nazis cuando se enfrentaban a los comunistas en las calles. Así que hasta produjo, pues, asesinatos dentro de su propio partido. La ley de Nuremberg, ¿ya? Son leyes que iniciaron el segregacionismo en Alemania. ¿Qué es eso de segregacionismo? Pues son leyes para separar a los judíos de los arios en Alemania, prohibiéndoles, pues, el contacto, ¿no?, entre ellos, prohibiendo matrimonios entre arios y judíos, prohibiendo hasta relaciones sexuales entre ellos. Los judíos perdieron su ciudadanía en Alemania con estas leyes de Nuremberg. Pues, y cuando ya no eres ciudadano, pues te tratan, o has perdido tus derechos, te tratan, pues, como, pues, cualquier cosa, como trataron a los judíos en los campos de concentración. En la noche de los cristales rotos, pues los nazis atacaron los templos judíos, sus negocios, sus viviendas, y así, antes que empezara la Segunda Guerra Mundial, los judíos ya estaban pasándola, pues, muy mal con esta política de persecución. Muy bien. Ahora, el fascismo también se implantó en España, y esto fue a través de una guerra civil entre 1936 y 1939. Igual que en otros lugares, pues en España se da un levantamiento de un bando fascista para tomar el poder. Y aquí destacamos a este señor, al general o generalísimo, como le van a llamar, Francisco Franco. Aquí lo mencionamos como aquel que dirigió, pues, una sublevación, ¿ya?, para tomar el poder en España. ¿Por qué? Porque en el año de 1936, España, que era una república en esos momentos, en el 36, tras unas elecciones democráticas, gente de izquierda había llegado al gobierno en España. Gente de izquierda, es decir, anarquistas, socialistas moderados, socialistas radicales o comunistas, habían llegado al gobierno. ¿Ya?
Muy bien. La derecha va a tener, pues, temor que estos izquierdistas que llegaron al gobierno español vayan a implantar en España un régimen comunista similar al de la Unión Soviética. ¿Ya? Así que decidieron no respetar las elecciones, tomar el poder por la fuerza. ¿Ya? Pero dos fuerzas entonces se enfrentaron por el poder, ¿no? ¿Ya? A esto le llamamos la Guerra Civil Española. Muy bien, la Universidad de San Marcos nos preguntó cómo se llamaron los bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil Española. Pues aquí los tenemos anotados. A ver, tenemos por un lado a los defensores de la República, ¿ya? Disculpen, falta una tilde allí. Tenemos a los defensores de la República y pues, vamos a ponerle, ya, no me gusta que esté sin tilde, ahí está. Y los falangistas, ¿ya? Los falangistas. Muy bien, los falangistas eran los fascistas españoles. Así como hemos llamado nazis a los fascistas de Alemania, le vamos a llamar falangistas a los fascistas de España. ¿Ya? Muy bien. En cambio, los republicanos eran el bando izquierdista, que agrupaba pues a socialistas, anarquistas, comunistas, como hemos señalado. Entonces tenemos a la izquierda luchando contra la derecha. ¿Ya? Ahí está. Y eso es lo común en estos años del periodo de entreguerras. Y esto los va a llevar también a la Segunda Guerra Mundial, donde en efecto, pues, la derecha radical, los fascistas, van a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ahí está. Ahora, esta era una guerra interna, sin embargo, se metieron otros países, Italia y Alemania, que ya eran fascistas, se metieron para ayudar al bando falangista. Así es. En cambio, los republicanos, que eran socialistas, van a recibir el apoyo de la Unión Soviética, esperando la Unión Soviética que la República Española se vuelva pues un régimen comunista como ella. También llegaron miles de voluntarios de otros países, aquellos que eran anticomunistas, fueron a España a ayudar al bando republicano, las brigadas internacionales, que vinieron sobre todo de Francia. Muy bien, de esa forma se dio la guerra civil. Ahora, esta guerra civil es considerada una antesala o un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler hizo ensayos de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, ensayó en la Guerra Civil Española. Por ejemplo, los bombardeos aéreos, destruir desde el aire ciudades enemigas, pues lo hizo en España, como el bombardeo en Guernica, que inspiró al pintor Picasso, a este pintor español, para que pinte Guernica, ¿no? Y refleje pues el dolor de sus habitantes por el bombardeo nazi, ¿no? En la Guerra Civil Española actuó la Fuerza Aérea Alemana, la Legión Cóndor. Hitler va a usar, ¿no?, a su aviación en la Segunda Guerra Mundial con mucho éxito, al menos en la primera parte de la guerra, ¿no? La guerra civil terminó cuando Franco y los falangistas ganaron. Tomaron la capital española, Madrid, en 1939. Y así se instauró en España una dictadura fascista, ¿ya? La dictadura de Franco, el franquismo, ¿no?, que se va a mantener. Recién cae este franquismo, ¿no? Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, España oficialmente no intervino en esta guerra. A pesar que Italia y Alemania le dieron una mano, pues no intervino España, porque España durante estos 3 años de guerra civil había quedado pues con unas fuerzas muy debilitadas, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos a hablar brevemente sobre el crack del 29. Muy bien. Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había crecido económicamente. Su industria, su agricultura, eh, su comercio exterior, el sector bancario, todo crecía en Estados Unidos.
desde la Primera Guerra. Decíamos la semana pasada que Estados Unidos fue el país que mejor aprovechó la Primera Guerra Mundial, que le trajo pues una gran bonanza, ¿no? Ya que vendía a los dos bandos en guerra, ¿no? Muy bien, terminó la Primera Guerra Mundial y siguió el crecimiento. En los años 20 se hablan de los felices años 20 en Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien, entonces crecimiento constante. ¿Qué iban a pensar? Pues que en 1929 todo eso se iba a caer, que toda esa bonanza iba a terminar, ¿no? Y Estados Unidos viviría una crisis muy fuerte en los años 30. Entonces pasamos de los felices años 20 a los infelices años 30. ¿Y dónde está el punto de inflexión? En 1929, ¿ya? En octubre de ese año, ¿ya? Allí se produjo el crack, es decir, la ruptura de la economía norteamericana, ¿ya? Se rompe, pues, su economía. Le llamamos por eso el crack del 29. Crack es el sonido cuando algo se rompe, ¿no? Entonces así empezó una crisis que afectó a casi todo el mundo. Fue la primera gran crisis económica del capitalismo en el siglo XX. Habrán otras crisis, ¿no? En años siguientes, por supuesto, ¿no? En el siglo XXI, pues hay también crisis, ¿no? Estamos viviendo una crisis actualmente, ¿no? Pero esta fue una crisis, pues tal vez la más dura que soportó el mundo capitalista, no en esos años. ¿Por qué la crisis? Pues se dice que la causa principal fue la sobreproducción en Estados Unidos. Estados Unidos tenía un gran ritmo de producción desde la Primera Guerra Mundial. Terminó la guerra y el ritmo de producción siguió aumentando. Siguió aumentando. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Siguió aumentando, pero ellos seguían produciendo tanto, ¿no? En productos pues agrícolas, ¿no? El petróleo, en productos manufacturados, ¿no? De las fábricas, pero la demanda no creció al mismo ritmo, ¿ya? Entonces el sector privado, ¿no? La burguesía pues produjo un montón y colocó en el mercado una gran cantidad ¿no? de productos para que la gente compra, consuma, pero la demanda no creció al mismo ritmo. Así que ese desequilibrio entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada, pues, generó esta crisis. Generó esta crisis. Había que ver que, por ejemplo, en el aspecto interno, es cierto, las empresas marchaban bien, pero la distribución de la riqueza no era, digamos, no benefició a todos de la misma forma, ¿no? Los grandes capitalistas se enriquecieron muchísimo, pero los obreros no vieron ya en sus salarios reflejado pues este gran crecimiento, ¿no? Les aumentaron, pero poco, ¿no? Así que ellos no tenían una gran capacidad de consumo como para que la demanda crezca como esperaba pues la burguesía. Y si vemos el aspecto exterior, vemos que Europa está en crisis después de la Primera Guerra Mundial y Europa ya no va a demandar tantos productos como lo hizo pues durante la Primera Guerra. Así que cae la demanda exterior, la demanda interna no crece como ellos esperaban. De esa forma, pues llegó la crisis. Por otro lado, otra causa del crack se considera la desmedida especulación bursátil. Es decir, los norteamericanos abusaron en la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, la bolsa que queda en Wall Street, así le llamaban, la Bolsa de Wall Street. Ya se abusó de la compra de acciones. Como las empresas marchaban bien, entonces ellos preferían sacar su plata del banco o pedir préstamos o hipotecar su casa y comprar acciones en la Bolsa de Valores, esperando que esas acciones incrementen su valor en corto tiempo
y poder luego vender las acciones y tener pues una jugosa ganancia. ¿Qué ocurría? Que como la gente demandaba acciones, compraban acciones, entonces el precio de las acciones subía rápidamente, ¿ya? Pero subía más rápido que, eh, que la situación de las empresas. O sea, ese aumento considerable del valor de las acciones no era un reflejo real de cómo estaba creciendo la economía. Era algo artificial, era una burbuja que se iba a reventar en cualquier momento, ¿no? Pues bien, reventó un 24 de octubre de 1929, cuando cayó la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿ya? Y todos aquellos que habían invertido su fortuna, ¿no? Su plata, ¿no? En acciones, pues vieron cómo esas acciones perdieron su valor y se quedaron, pues, ya sin nada, ¿no? Y así, pues, los pobres cayeron en la pobreza extrema, los clase media, no la pobreza, y los ricos de igual manera, ¿no? Y así, pues, fue una situación muy dura para los norteamericanos en esos años. ¿Y por qué arrastró al mundo esta crisis? Porque desde la Primera Guerra Mundial, pues el resto de países pasamos a depender de Estados Unidos, a prestarnos de sus bancos, a buscar que inviertan ellos en nuestras economías, a venderle nuestros productos, a comprar sus productos. Muy bien, entonces una dependencia que empezó pues con la Primera Guerra Mundial, que generó pues que como papá Estados Unidos estaba en crisis, pues los demás nos vimos arrastrados, ¿no? Incluido el Perú, por supuesto, ¿no? Muy bien, entonces un 24 de octubre del año 29 cayó un jueves, la historia lo recuerda como el Jueves Negro, pues ese día se produjo una caída estrepitosa del valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Ya? 13 millones de acciones perdieron sus valores al no encontrar compradores. ¿Ya? Así como subió mucho al inicio por la gran demanda de acciones, ahora más bien se desplomaron las acciones en sus valores porque ahora había un montón de ofertas de acciones, todos querían vender sus acciones. ¿Quién gobernaba Estados Unidos cuando se produjo este crack, esta crisis? Estaba Herbert Hoover. Y aquí vemos pues a un diario de Londres señalando pues ahí crash en Wall Street, ¿no? La caída de la bolsa de valores de Estados Unidos, que era la bolsa de valores más importante del mundo. Muy bien, entonces, como consecuencia de esto, no van a pensar que únicamente un día fue el problema en la bolsa, esto se repitió el, este, el lunes siguiente, el martes siguiente, pues habla de un martes negro, ¿no? El viernes siguiente, y así esto se repitió ya en los días, semanas, meses siguientes. La bolsa de valores de Estados Unidos va a tardar mucho en recuperarse, ¿no? ¿Ya? Es decir, que las acciones vuelvan a subir, ¿no? Muy bien. Las fábricas que habían producido de más, ahora más bien cierran. Y las empresas, pues que no habían podido vender, ahora pues han fracasado, ¿no? Los bancos que no pudieron recuperar los préstamos que habían hecho, pues también se declararon en quiebra. Estados Unidos va a sufrir entonces un colapso de su economía. Y los trabajadores de esas fábricas, de esos bancos, etcétera, ahora ya no tenían trabajo. Entonces, nunca antes Estados Unidos había tenido tantos millones sin trabajo. Era pues ¿no? el modelo del capitalismo en el mundo y pues habían caído en esta crisis. Muy bien, una consecuencia, como San Marcos lo anotó en una pregunta, es que Estados Unidos va a soportar la mayor recesión de su historia. ¿Ya? La mayor recesión, es decir, su economía va a estar paralizada, ¿no? Antes estaba muy activa, produciendo demasiado, pues ahora más bien deja de producir. Y al dejar de producir, pues dejan de comprar materias primas a países como Perú. Y así nos arrastra también a nosotros pues a la crisis. Sus bancos cerraron
Así que aquellos que dependían de los préstamos de la banca norteamericana también van a sufrir. Caso de Alemania. Alemania tenía que prestarse de la banca norteamericana para poder pagar la deuda del Tratado de Versalles, la deuda a Inglaterra, Francia, por la Primera Guerra Mundial. Pues ahora ya no tenían, ¿no?, para poder prestarse y mantenerse, ¿no? Pues todo esto obviamente antes que Hitler llegue al poder, ¿no? Antes, ¿no? Estamos hablando del año 29, 30, 31, Hitler llega al poder recién en el 33, como acabamos de señalar, ¿no? Muy bien, en las preguntas que nos han dado dice, pues la crisis afectó a todos los países del mundo. Yo colocaría eso falso, y es lo que el autor de esa pregunta considera, porque cuando decimos todos, tienen que ser todos, ¿no? Y sabemos que la Unión Soviética no se vio afectada porque la Unión Soviética no era un país capitalista. No estaba su economía, pues, interrelacionada con las demás economías del mundo. ¿Ya? La URSS no se prestaba de Estados Unidos, no tenía inversiones de Estados Unidos porque su modelo era totalmente distinto. Así que la URSS, más bien, la URSS estaba creciendo económicamente en estos años con los planes quinquenales de Stalin, frente a un decrecimiento, a una caída, una recesión que el mundo capitalista estaba viviendo. Por eso es que más gente creyó en el comunismo en estos años. ¿Ya? Pero también la burguesía, más temerosa de que los comunistas tomen el poder, pues la derecha, la burguesía, buscó a los radicales, ¿no? Como Mussolini, Hitler, ya lo dijimos, ¿no? Muy bien. En 1932 ganó las elecciones Franklin Delano Roosevelt, este presidente muy destacado en la historia de Estados Unidos. Él, entonces, su gobierno se va a centrar en la recuperación de la economía norteamericana. ¿Cómo va a tratar de hacerlo? A través de un programa llamado el New Deal, el nuevo trato, algo así traducido del inglés. El New Deal se inspiró en el keynesianismo, en las ideas económicas del británico Keynes. Keynes defendía una intervención por parte del Estado en el mercado. Defendía que el Estado, pues, participe en sectores estratégicos. Pues bien, entonces el New Deal se va a inspirar en esto. El Estado va a intervenir, el Estado va a regular el mercado, ¿no? ¿Ya? Entonces se vuelve a una mayor presencia del Estado en la economía. Recuerda que los liberales, de tiempo de Adam Smith, habían rechazado la presencia del Estado en el mercado. Entre mayores libertades para el mercado o mayor estatismo, ¿no? Pues es el debate hasta el día de hoy, ¿no? Un Estado más presente o un Estado más alejado, ¿no? Muy bien, entonces con Roosevelt, keynesianismo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? El Estado, pues, va a brindar créditos a la banca privada para que pueda, pues, reactivarse, ¿no? El Estado va a hacer diferentes obras públicas para dar trabajo a esa población desempleada, y puedan ellos volver a consumir, ¿no? Y pueda de esa manera restablecerse, pues, el consumo interno y las empresas volver a producir, muy bien, todo lo que el keynesianismo, pues, recomienda, ¿no? Así que se puso de moda el keynesianismo en los años 30, 40, 50, el llamado estado de bienestar. Y para los trabajadores también se dieron medidas como la seguridad social, ¿no? Es decir, medidas para que el trabajador, pues, en caso de desempleo, en caso de enfermedad y otros, ¿no?, aspectos, tenga un seguro, como actualmente, pues, existen. Ahora, el New Deal no fue la solución, pues, de la crisis, fue el inicio nada más, ¿no? Tuvo que darse una nueva guerra mundial para que nuevamente la economía norteamericana se reactive, pues, de una forma tremenda, ¿no? Son las guerras las que han reactivado muchas economías, ¿no? Siempre y cuando, claro, no pelees desde el inicio, no te bombardeen, no te destruyan y no pierdas, ¿no? Bueno, Estados Unidos nunca fue bombardeado en su territorio en América, ni perdió, ¿no?
Muy bien. Ahora pasemos justamente a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Ya? A ver. Entonces tenemos que hablar ahora, el tiempo, no sé si nos alcance, tenemos que hablar sobre la guerra más grande de la historia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que se peleó entre 1939 y 1945. 6 años tremendos, esta Segunda Guerra. Las potencias del mundo se enfrentaron entre sí. Hemos dicho, ¿no?, que para hablar de una guerra mundial no basta con que se enfrenten, pues, países de segundo o tercer orden. Tienen que enfrentarse las potencias entre sí. ¿Y qué países eran las potencias para 1939? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, ¿no?, la Unión Soviética, Italia y otros, ¿no? Pues bien, ya se van a enfrentar ya esos países entre sí, entre sí. ¿Ya? Muy bien, como también dijimos la vez pasada, cuando tocamos la Primera Guerra Mundial, esta otra guerra fue de tipo imperialista. Cuando utilizamos el término imperialista para decirle, para llamarle a un país imperialista o a una guerra imperialista, es porque lo que está en juego son las colonias. El imperialismo, como decíamos, es este afán que tienen las potencias por controlar a otros estados débiles, ¿no?, por someterlos, para tomar sus materias primas, para conseguir mercados, ¿no?, en esos países dominados. Pues bien, las guerras mundiales han sido guerras imperialistas. Por eso estamos colocando como causa, ¿ya?, como primera causa, el control de las colonias por parte de las potencias. Así es. En la Primera Guerra Mundial, ¿qué país perdió todas sus colonias al ser derrotado, pues, en la Primera Guerra? Alemania. Alemania se quedó sin colonias después de la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes le quitaron? Los ingleses y franceses principalmente. Así que era una guerra por colonias. Muy bien, ¿y ahora qué pretendía Alemania? Pues pretendía tomar las colonias de los imperios inglés, francés y de otros. Igual quería Japón, ¿no?, Italia. Muy bien, es una guerra por colonias y por mercados. Una guerra, pues, con un contenido fuertemente económico. Y si hablamos de colonias, mercados, pues estamos hablando de una burguesía, ¿no?, que está detrás de esta guerra, ¿no? Una burguesía alemana, ¿no?, versus una burguesía inglesa, ¿no?, que están propiciando la guerra, ¿no?, para, pues, disfrutar ellos luego de los mercados y colonias que van a conseguir, ¿no? Eh, ¿Ya? Muy bien. Ya, pues es cierto que las ideologías de izquierda, los comunistas, la dictadura de izquierda han cometido también muchas muertes, ¿no?, en sus represiones, pero también la derecha ha hecho lo mismo, ¿no?, con estas guerras mundiales, por ejemplo, ¿no?, porque detrás estaban los capitalistas. Es una guerra entre capitalistas liberales y capitalistas totalitarios, los fascistas, aunque también participaron los comunistas, ¿no?, la Unión Soviética. Muy bien. Una causa fundamental de esta guerra fue el Tratado de Versalles, el que había castigado, pues, severamente a Alemania, ya que ese tratado, pues, generó ese espíritu revanchista en los alemanes. Y Hitler, pues, representa ese revanchismo, ¿no? Lleva a Alemania a vengarse, pues, de aquellos que le derrotaron en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y en Europa, sobre todo, quienes le derrotaron fueron Inglaterra y Francia. Así que contra ellos Hitler dirigirá, pues, esta guerra, ¿no? Por otro lado, Alemania quería expandirse. Claro, había perdido sus colonias, o sea, sus territorios en otros continentes. También su territorio en Europa se había visto reducido. Entonces, Alemania va a buscar territorios en Europa
¿ya? Justificándolo con lo que se llama el espacio vital, o Lebensraum, como dicen ellos en alemán. Esto de que Alemania buscó espacio vital en la Segunda Guerra Mundial fue 2 veces tema de pregunta de examen de la Universidad de San Marcos. ¿Y qué es esto? A ver, nuevamente Hitler nos lo explica en la obra Mi lucha. Es que en el siglo XX Alemania tiene una población muy numerosa. Hay más alemanes que franceses, que italianos, que españoles, que ingleses. Así que, ¿cómo justifican la expansión? Señalando que frente al crecimiento de la población alemana, pues se requería un mayor territorio para atender a esa población. ¿Ya? Por eso, en la obra Mi lucha, Hitler dice, los alemanes tienen el derecho moral, no tienen un derecho legal, ¿no? Porque lo que Hitler quiere es tomar territorios de otros países. Así que la legalidad no está con él. Por eso dice, tiene un derecho moral, o sea, cree que es justo adquirir territorios ajenos, gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la población. ¿Ya? Así que ya desde el año 1923, ¿no?, en adelante, cuando Hitler publica la obra Mi lucha, ya él está planteando, pues, agrandar el territorio alemán, y para esto, una guerra, ¿no? Para conseguir espacio vital, ya, para su población, pues, tan numerosa. Muy bien, entonces, de esa forma Hitler trataba de justificar el expansionismo alemán. Y lo mismo van a hacer Italia y Japón, que van a ser sus aliados. También van a plantear el espacio vital. Así es, Japón, por ejemplo, un país muy poblado, ¿ya? Pero en Japón hay escasos recursos que pueda utilizar Japón, pues, para su gente, para su industria. Japón no tiene grandes recursos como tienen otros países, ¿no? Por ejemplo, China. Pues Japón apuntó a China, ¿no?, a expandirse sobre el territorio chino y otros lugares, y así conseguir, pues, un espacio vital para mantener su desarrollo, ¿no?, de su gente y de su industria, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son los que hablan de espacio vital? Pues aquellos que tienen territorios pequeños, aquellos que carecen, pues, de amplios territorios, ¿ya? Inglaterra y Francia no podían argumentar espacio vital porque tenían ellos, pues, enormes imperios coloniales. ¿Ya? La URSS no puede argumentar espacio vital, ¿no?, teniendo el territorio más grande de la Tierra, ¿no? Tampoco Estados Unidos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, las potencias que tenían menos territorios, o pocas colonias, o ninguna colonia, son los que van a iniciar esta guerra contra aquellos que tenían más territorios o más colonias. Por eso vemos una Alemania sin colonias, una Italia con pocas colonias, un Japón con pocas colonias, versus una Inglaterra y Francia que tenían, pues, las colonias, ¿ya?, más extensas del mundo, o una Unión Soviética, ¿no?, el país más extenso de la Tierra, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Por otro lado, entre Estados Unidos y Japón había una rivalidad por el control del Océano Pacífico, ¿ya? Lo que los va a llevar, pues, al enfrentamiento directo en esta Segunda Guerra. También, como hemos visto, hay diferencias notables entre estas 3 ideologías que se disputaban, pues, en este contexto. Tenemos al liberalismo, ¿ya?, que centra su defensa en las libertades individuales. El comunismo, o socialismo científico, o marxismo-leninismo, que se centra en defender a la clase obrera, ¿no?, en los intereses de la clase obrera, ¿no?, considerada, pues, explotada en el sistema capitalista liberal. Y el fascismo, que se centra en la defensa del Estado, de la unidad nacional, ¿no?, ya no en defender solo al individuo o a una clase nada más, sino a la nación en su conjunto o al Estado, ¿no?
Pues bien, entonces las diferencias entre ellos los llevaron a la guerra. Se van a matar liberales contra fascistas, comunistas contra fascistas en esta Segunda Guerra, ¿no? También está el fracaso de la Sociedad de Naciones, este organismo que no pudo, pues, evitar la Segunda Guerra Mundial. Para eso había nacido y no pudo hacerlo. Por eso la Sociedad de Naciones fue eliminada y reemplazada desde 1945 por las Naciones Unidas, la actual ONU. ¿Ya? Muy bien. Sigamos a ver. Ahora revisemos los antecedentes de esta Segunda Guerra. Es decir, ¿qué cosa se produjo poco antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? ¿Qué se produjo, no? A ver. En marzo del año 38, recuerda que la guerra empieza en septiembre del 39, ¿ya? Muy bien. En el 38, Alemania logró una primera anexión territorial. Disculpen, ¿ya? Eh, a ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ah, ya. Que Alemania hizo su primera anexión territorial. Esto antes que empiece la guerra. ¿Cuál fue ese territorio que fue anexado por Alemania? Austria. Justamente el país donde había nacido Hitler. Pues Austria fue incorporada a esta Alemania. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama a esa anexión territorial? Se le llama Anschluss. Muy bien, esto no generó ningún salto por parte de los enemigos de Alemania. Le permitieron tomar Austria. Pero cuando Alemania quiso tomar Checoslovaquia, quiso tomar este pedazo de Checoslovaquia que se llama los Sudetes, argumentando Hitler que en los Sudetes había población aria alemana que debía estar dentro de Alemania, no en Checoslovaquia. Entonces, Checoslovaquia no está de acuerdo y esto podía significar el inicio de la guerra, Alemania contra Checoslovaquia. Y esto podría ir a mayores. Así que se reunieron en Múnich, Alemania, varios gobernantes para ver este asunto. Estuvo Hitler, Mussolini, también Chamberlain, que era el primer ministro de Inglaterra en esos momentos, Daladier, representante de Francia, conversaron en Múnich y firmaron el Pacto de Múnich. Inglaterra y Francia le dieron permiso a Hitler, a Alemania, para tomar los Sudetes, para tomar de Checoslovaquia ese pedazo de su territorio. Con esto creía Chamberlain que había evitado una guerra, ¿ya? Que había evitado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se ha llamado a esta política que siguió Chamberlain? Se le ha llamado la política de apaciguamiento, ¿ya? Calmar a esta Alemania, a esta dictadura furiosa de Hitler. Quieren un poco de territorio. Bueno, hay que permitir que tomen ese territorio, ¿ya? Siempre y cuando ese territorio que Alemania está tomando esté en qué dirección, ¿ya? Miren las flechitas, ¿hacia dónde apuntan? Mayormente hacia el este. Así que Alemania pretende tomar espacio vital en el este. Eso no preocupa mucho a Inglaterra y a Francia, ya que están en el occidente, están al oeste. ¿Ya? No le permite. Muy bien. Entonces, de esta forma,
le permitieron hacerlo, a ver si así se evitaba la guerra. Pero Hitler no es de cumplir los pactos. Tomó los Sudetes y luego tomó más territorio de Checoslovaquia. Y a pesar de eso, no hubo guerra. Inglaterra y Francia no se enfrentaron a Alemania porque había incumplido el pacto de Múnich que le permitía únicamente tomar los Sudetes. Inclusive después Alemania pide Polonia. Polonia. Si vemos aquí este mapa, Polonia es un país que nació tras la Primera Guerra Mundial al este de Alemania. Y para que Polonia tenga salida al mar, le dieron este corredor, ya este territorio, que contenía una ciudad alemana, Danzig. O sea, este corredor polaco, como dice, era territorio alemán. Territorio alemán. Así es, Alemania es toda esta parte verde, verde oscuro, llegaba hasta Prusia Oriental, pero como le dieron este corredor a Polonia, cortaron el territorio alemán en dos. Entonces Hitler quiere recuperar ese corredor polaco, quiere recuperar Danzig para que todo su territorio esté conectado. Además, que quiere tomar pues más territorio, ¿no? En este caso de Polonia. Muy bien, entonces Alemania ahora pretendía pues quitarle territorio a Polonia. Y esto es lo que va a llevarlos a la guerra. Disculpen nuevamente, ya muchachos. A ver, ¿en qué estábamos? Ya, Alemania ahora va por Polonia. Ya, muy bien. Inglaterra y Francia esta vez le van a decir no a Alemania. Alemania, acabamos de firmar nosotros, Inglaterra y Francia, una alianza con Polonia. Polonia es nuestro aliado. Así que si atacas a Polonia para tomar de su territorio, pues nosotros te declaramos la guerra. Ya había terminado la política de apaciguamiento. Ahora son amenazas contra Alemania. Así que Hitler tenía la decisión. Si atacaba a Polonia, empezaba la Segunda Guerra. Si no, pues seguirían ya como antes. Muy bien. Ahora, ¿qué esperanza tenían Inglaterra y Francia? Si Alemania de todas maneras atacaba a Polonia, invadía Polonia, esta expansión alemana hacia el este iba a hacer que los alemanes se encuentren con ¿quiénes? Con los soviéticos, porque más allá está la Unión Soviética. Y si Alemania seguía expandiéndose hacia el este, eso significaba que Alemania podía enfrentarse a la URSS. Y eso era lo mejor para Inglaterra y Francia, que se maten los nazis y los comunistas, los alemanes y los de la Unión Soviética. Ese era el mejor escenario, ¿ya? Y cuando se maten, pues ellos terminarían imponiéndose. Podrían derrotar al ganador, que tal vez va a quedar débil, podrían lograr imponerse. Sin embargo, faltando poco para que empiece la Segunda Guerra, ¿qué hizo Hitler? Va a firmar una alianza entre Alemania y la Unión Soviética. A esto le llamamos el Tratado Molotov-Ribbentrop, ¿ya? Más conocido como el Pacto de No Agresión germano-soviético. ¿Qué contenía este Pacto de No Agresión? Habían firmado que, ¿ya? Durante un periodo de años, no se iban a atacar. No se iban a atacar. ¿Ya? Se reconocían que eran, pues, enemigos, ¿ya? Esto no es un tratado de alianza,
Son dos enemigos que firman que no se van a enfrentar ni van a ayudar al enemigo del otro durante un periodo de años. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, Alemania con esto estaba diciendo que no iba a pelear contra la Unión Soviética, al menos no al inicio. Entonces, ¿contra quién iba a pelear? ¿Contra Polonia únicamente? No creo, ¿no? Alemania iba a enfrentar a Inglaterra y a Francia. ¿Y por qué firmó el pacto de no agresión con la URSS? ¿Acaso Hitler no había dicho que quería acabar también con el comunismo? Pues sí, pero no quería enfrentarlos a los capitalistas y a los comunistas al mismo tiempo. Primero que quería ir con los capitalistas liberales de Inglaterra y Francia. ¿Ya? Después, una vez que venza, recién ir por la Unión Soviética, ¿no? Por eso el pacto de no agresión. Y la Unión Soviética, ¿por qué acepta este pacto si era enemigo de Alemania? Pues era uno para ganar tiempo. La Unión Soviética no estaba preparado para defenderse frente a Alemania, un país más avanzado industrialmente, mejor armado. La URSS podía ganar este tiempo, ¿ya? Para armarse y estar listo cuando Alemania rompe el pacto de no agresión, porque Hitler no es de cumplir los pactos mucho tiempo, lo iba a romper, la cuestión era cuándo, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y además, en el pacto Molotov-Ribbentrop, Alemania le permitió a la Unión Soviética expandirse. ¿Expandirse? ¿Por dónde? Vamos a buscar un mapa para entender esto. A ver, recuerden que en la Primera Guerra Mundial, Rusia había perdido territorios. Rusia perdió Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, ¿ya? Ahí está en el mapita, ahí están indicados estos territorios. Muy bien, lo que quería esta Rusia socialista, esta URSS, era recuperar los territorios que había perdido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el pacto Molotov-Ribbentrop, la URSS con Alemania acordaron lo siguiente. Ya, vamos a repartirnos a Europa. Tú, URSS, recupera esos territorios que dice que eran tuyos. ¿Ya? Y yo me quedo con Dinamarca, Noruega, un pedazo de Polonia, ¿no? Y con el resto de Europa. Pues bien, entonces eso pactaron en el tratado Molotov-Ribbentrop. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y acá, esta caricatura que siempre me causa gracia, vemos a un Hitler de novio y a un Stalin, el gobernante de la Unión Soviética, de novia, casándose. ¿Ya? Es una caricatura, pues, como una burla al pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto entre Alemania y la Unión Soviética. Muy bien, entonces esto se firma en agosto del 39, faltando poco para la guerra. En efecto, el 1 de septiembre la guerra va a empezar. Y San Marcos nos ha preguntado, ¿y cómo empezó? ¿Con qué ataque? ¿Cuál fue el primer país atacado en la Segunda Guerra? Pues Polonia, ¿sí? Ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Polonia. Ahí está. Muy bien, antes de eso mencionamos ciertos pactos que firmó Alemania, ¿ya? Firmó un pacto con Japón. Japón también era un estado fascista. Se le llama al fascismo japonés ojinismo. En Japón había un ministro Tojo, pues que era partidario del fascismo, ¿no? Y estaba el emperador Hirohito. ¿Cómo se llama ese pacto entre Alemania y Japón? El pacto anticominterno. También destacamos el pacto que Alemania firmó con Italia, Hitler con Mussolini, los dos dictadores fascistas más importantes de Europa. A ese pacto le llamamos el Pacto de Acero. Y en el año 40 ya se concretiza el llamado Pacto Tripartito o Eje, la unión de Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? Así que a estos tres países, a este bloque, le voy a llamar en esta guerra el eje. El eje. ¿Ya? Muy bien. El eje empezó la guerra. El eje tomó la iniciativa en los primeros años. El eje dominó la guerra en el 39, 40 y 41. ¿Ya? Por eso indicamos acá que el país que inició con la ofensiva, con los ataques, con las invasiones, fue Alemania. ¿Ya? El Tercer Reich. Muy bien. ¿Qué fue lo primero que hizo?
pues invadir Polonia. ¿Ya? ¿Por qué invadió Polonia? Ya hemos dicho, para recuperar el corredor de Danzig, para conseguir espacio vital y también para derrotar rápidamente a Polonia porque, a ver, si no invadía Polonia, ya pensemos, ¿no? Y Alemania se lanzaba contra Francia, a quien quería derrotar sí o sí. Francia era pues un enemigo histórico de Alemania. Muy bien, si Alemania se lanzaba contra Francia y contra Inglaterra en el oeste de Europa, por el este, ¿quién le podía atacar a Alemania? Polonia. ¿Ya? Con Polonia, Francia e Inglaterra esperaban hacerle una guerra en dos frentes a Alemania. Entonces, antes que eso ocurra, Alemania va y rápidamente busca invadir Polonia. ¿Ya? Para que no le puedan hacer una guerra en dos frentes. Y por eso también firmó el pacto con la Unión Soviética, para que la Unión Soviética no se vaya a unir a Inglaterra y a Francia. Muy bien. Ahí está, ¿no? Con Polonia empezó el Blitzkrieg o guerra relámpago alemán. ¿Ya? Ahí está mi alemán, ¿eh? Blitzkrieg, ¿eh? Qué bonito. Pues, esta era una guerra rápida, mecanizada por parte de Alemania, lo cual dice mucho, pues, de su capacidad industrial, ¿no? De su capacidad para producir armamento, tecnología, máquinas de guerra. Pues cuando empezó la guerra, Alemania tenía los mejores tanques, tenía aviones, ¿no? En gran número, tenía ventaja en tierra y en el aire, esta Alemania. Muy bien, y así la guerra relámpago. Polonia fue la primera víctima de esta guerra relámpago. Polonia cayó en cuestión de semanas. Aquí vemos a una Polonia dividida. ¿Cómo dividida? A ver, vemos que Alemania de azul. Pero ¿qué ocurre? Que por detrás la Unión Soviética también entró a Polonia y se quedó con la otra parte de Polonia. Cuando firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop, Alemania y la Unión Soviética habían firmado en las cláusulas secretas del tratado, habían firmado que Polonia sería repartido entre los dos. ¿Ya? Entonces, ahí vemos en este mapita, mitad Polonia para Alemania y para la Unión Soviética. Bien, tras esto Alemania invadió otros países, como Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. La guerra relámpago alemana tenía éxito hasta aquí. Pero hasta ahora Alemania no choca con sus principales enemigos. Ya sabes, Francia e Inglaterra, o el Reino Unido, Gran Bretaña, como le podemos llamar también. Falta todavía el choque entre potencias, ¿no? Pues ahora se va a dar. Alemania va a invadir a Francia. ¿Ya? A Francia. Por cierto, hasta aquí Italia no hacía nada. Italia no peleó en estos primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Italia no está colaborando con Alemania. Y esto es preocupante seguramente para Alemania porque en la Primera Guerra Mundial Italia traicionó a Alemania. Italia, recuerda, se cambió de bando. Pues difícil que esta Italia de Mussolini se cambie de bando, pero pues Italia tiene pues esa mala fama, ¿no? De que traiciona a sus aliados. Muy bien, al otro lado del mundo, Japón estaba invadiendo China, ¿ya? Pero esa era una guerra aparte, pues, no tiene nada que ver con la guerra que se está dando en Europa. Pues hay quienes dicen que pues, la guerra de Japón es otra guerra, solo que se dio paralelo a la Segunda Guerra Mundial que se peleaba en Europa. Pues nosotros consideramos que es la misma guerra, ¿no? En distintos escenarios. Muy bien, entonces Francia ahora fue la siguiente víctima de Alemania. Los alemanes cruzaron el bosque de las Ardenas al sur de Bélgica, entraron a Francia, sorprendieron a los enemigos, y tuvo Hitler éxito en Francia. ¿Ya? Los alemanes invadieron todo el norte de Francia. Este mapita de Francia nos indica, ¿no? La parte roja o rosada es la parte de Francia ocupada por los alemanes.
los ingleses, al ver que no podían detener a los alemanes, huyeron en Dunkerque. En cualquier tipo de embarcación, lograron irse de Francia a Inglaterra. Inglaterra logró salvar al menos su ejército con el llamado Milagro de Dunkerque. Pero Francia no se salvó. París fue tomada. ¿Ya? Aquí vemos a Hitler, pues, tomándose una foto en París, ¿no? Ahí vemos la Torre Eiffel, pues había tomado París. ¿Qué fue de Francia? Francia quedó entonces ya derrotada y se rindió con la firma del armisticio de Compiègne de 1940. En ese armisticio se acordó lo siguiente. Se acordó que Francia quedaría dividida en dos zonas, así como indica el mapa. Todo el norte estaría ocupado, pero la parte sur no sería invadida. La parte sur sería una república independiente, en teoría, ¿no? ¿Ya? Digo en teoría porque la Francia del sur va a colaborar con Alemania. Era una condición para que no la invadan, que colabore con Alemania. ¿Cómo se le conoce a esta Francia del sur? La Francia de Vichy. Vichy va a ser la capital de esta Francia que ha quedado, ¿no? Esta zona sur. Muy bien, muchas veces nos preguntan, ya, los profesores pues nos preguntan, ¿qué posición tuvo la República de Vichy o la Francia de Vichy? Pues esta Francia que quedó no peleó contra Alemania, al contrario, colaboró, ¿ya? Muy bien, el que asumió la presidencia de esta República de Vichy fue Henri Pétain, ¿ya? Quien colabora con Hitler, quien hasta le manda a los judíos de Francia a Alemania, ¿no? Muy bien. En cambio, hubo otro francés considerado pues ¿no? el gran héroe de este pueblo en esta guerra, Charles de Gaulle. De Gaulle se escribe. Aquel que dirigió el movimiento Francia Libre. El movimiento cuyo objetivo, como el nombre lo dice, era el de liberar el territorio francés de los nazis. Muy bien. Francia entonces ha caído, ¿ya? Y sus colonias también estaban, ¿qué pasa con las colonias de Francia? ¿No? A ver, unas colonias dijeron, bueno, ahora tenemos que obedecer a la Francia de Vichy, o sea, a colaborar con los nazis. Otros dicen, no, ya, no reconocemos a la Francia de Vichy. Así que, más bien, esas colonias francesas apoyarán a los ingleses o a la resistencia de Charles de Gaulle, ¿no? Muy bien. Una vez que Francia cayó, ahora Hitler fue por Inglaterra. ¿Ya? Decíamos que Alemania tenía superioridad en tierra y en aire cuando empezó la guerra, pero no en el mar. En el mar, Inglaterra todavía tenía predominio, ¿no? Superioridad frente a los alemanes. Hitler tenía una operación de invasión de Inglaterra, la Operación León Marino. Pero esta operación de invasión solo podía darse si es que la Fuerza Aérea Inglesa era completamente destruida. Si lograban la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, destruir a la Fuerza Aérea Inglesa, la RAF, completamente, entonces Inglaterra solo podría defenderse en el mar solo con barcos. En cambio, Alemania tendría barcos y también aviones, aparte de los submarinos. Una combinación entre barcos y aviones podría destruir a la marina inglesa, que no tendría aviones. Muy bien, solo así podrían llegar hasta Inglaterra, creían. Muy bien, por eso la llamada Batalla de Inglaterra fue la lucha aérea, ¿ya? Por parte de los alemanes para aniquilar la Fuerza Aérea Inglesa. Pero esta batalla de Inglaterra no fue una victoria de Hitler. Los ingleses resistieron. Su fuerza aérea no fue destruida, no completamente. Ellos lograron mantenerse, ¿ya? A pesar de los bombardeos, a pesar del ataque aéreo alemán.
Para este tiempo, el primer ministro de Inglaterra era Winston Churchill, ya no Chamberlain, ahora era Churchill. Y Churchill, pues, ya indicó que él no iba a rendir a Inglaterra, que iban a derramar sangre, sudor y lágrimas, pero que Inglaterra iba a ganar esta guerra. Entonces, el primer país atacado, ya, por el Blitzkrieg de Alemania, pero que no cayó, fue Inglaterra. Ya, el primero que le aguantó a Alemania. Y esto fue muy importante, ¿no?, para el futuro de esta guerra. Si Inglaterra hubiera caído, ¿a dónde habrían ido los norteamericanos para tratar de derrotar a Alemania, ¿no? ¿Dónde iban a desembarcar? ¿Dónde iban a estar? Pues necesitan un lugar en Europa, ¿no? Pues Inglaterra fue ese lugar, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Y también es preocupante, si cae Francia y si cae Inglaterra, Alemania podría ir por América del Norte. Ya, Inglaterra no cayó, Alemania nunca fue para América del Norte. Muy bien, sigamos a ver. Entonces la operación Marino no llegó a darse, ¿ya? Porque Alemania no ganó la batalla de Inglaterra, no logró destruir a la Fuerza Aérea Inglesa. Los planes de invasión sobre Inglaterra, pues, quedaron, ¿no?, a un lado. Muy bien, ¿ya? Pero Hitler cree poder derrotar a Inglaterra tal vez de otra manera, ¿no? ¿Ya? A ver, veamos por acá. A ver, en estos momentos Italia entra a la guerra, apoyando a Alemania. Italia esta vez no traicionó a Alemania. Es que esta vez Alemania había derrotado a Francia y con esto era un gran paso para la victoria en esta Segunda Guerra Mundial. En cambio, en la Primera Guerra, Alemania no pudo derrotar a Francia. Italia terminó uniéndose con Francia e Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. En esta segunda, Alemania sí derrotó a Francia, así que Italia se unió con Alemania. Italia comenzó a invadir Yugoslavia, Grecia, es decir, a los países de la península balcánica en Europa. ¿Ya? A ver si no, veamos el mapa, porque a veces nos perdemos. Los Balcanes, que el norte, que el este. Ahí está, ¿no? Ahí vemos la península balcánica, ahí están esos países. Pero Italia fracasó en estas invasiones. Los alemanes tuvieron que ir, pues, a derrotar a Yugoslavia, a derrotar a Grecia. Pues Italia simplemente va a colaborar con Alemania ahora. Entonces aquí vemos que Alemania no tuvo en Italia un aliado poderoso como para poder, pues, conseguir la victoria en esta guerra. Italia no era tan poderosa. Más poderosa, pues, eran Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, pero pues Alemania no tenía alianza con ninguno de ellos, ¿no? Más bien eran sus enemigos. Muy bien, una vez que dominaron en la península balcánica, los alemanes e italianos se trasladaron al norte de África. La guerra se desarrolla también en África. Muy bien, llegó allí el Afrika Korps, una maquinaria pues alemana para dominar el norte de África. ¿Quién lideró este Afrika Korps? Erwin Rommel. Este general alemán tenía como objetivo el tomar el canal de Suez, que queda en Egipto. ¿Para qué tomar el canal de Suez? Pues por ese canal llegaban suministros de las colonias de Inglaterra a Inglaterra. De la India, por ejemplo, llegaban recursos a través de barcos que pasaban por el canal de Suez. Luego avanzaban por el mar Mediterráneo y llegaban pues a Inglaterra, ¿no? Pues entonces lo que Alemania va a buscar hacer es que Rommel tome el canal de Suez, bloquee ese acceso, ¿no? Y de esa forma, pues les cortarían los suministros a Inglaterra o en todo caso harían que demoren más tiempo en llegar los recursos a Inglaterra. Esto podría arruinarles a los ingleses. Muy bien, ¿ya? Eso estaba bien, debió seguir con la toma del canal, pero lo que hizo Hitler a continuación es considerado para muchos como su mayor error. La Operación Barbarroja. Es decir,
Alemania rompe el pacto de no agresión con la URSS y comienza a invadirle. En esta caricatura aparece Hitler dándole una puñalada por la espalda a Stalin, que tenía en sus manos el pacto de no agresión. Y así Alemania comienza a invadir la URSS. ¿Para qué? Pues la URSS tenía un montón de petróleo que Alemania necesita para sus máquinas. Además, pues acabarían con este régimen comunista que había en la Unión Soviética. Stalin, el gobernante de la URSS, llama pues a la población de la Unión Soviética a una gran guerra patria, como le llamaron. Ellos conocen a esta guerra como la Gran Guerra Patria. La lucha para defender, ¿no?, el comunismo, ¿no? Y al otro lado del mundo, Japón hace lo suyo. Japón, que creía estar derrotando ya a China, decidió dar un paso más allá en su expansión. Bombardear Hawái, bombardear la base norteamericana de Pearl Harbor. En este mapita vemos acá a Hawái. Así que los barcos de Japón, los portaaviones de Japón, avanzaron hacia Hawái, despegaron los aviones y bombardearon, Pearl Harbor. Hawái pertenece a Estados Unidos. Pearl Harbor era su base para defender, ¿no?, Norteamérica de algún ataque de una potencia asiática, ¿no? Pues bien, los japoneses lo bombardearon. ¿Ya? ¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos? Le declaró la guerra a Japón. Le declaró la guerra. ¿Ya? Y así Estados Unidos se unió a esta segunda guerra. Y como la URSS había sido atacado por Alemania, Inglaterra era atacado por Alemania y Alemania se alió de Japón, entonces, ¿quiénes se juntaron? Se juntaron Inglaterra o Gran Bretaña, la Unión Soviética y también Estados Unidos. Muy bien, a esta alianza le llamamos los aliados y ellos van a contraatacar. ¿Ya? Ahí destacamos a Churchill, a Stalin y a Roosevelt, los gobernantes de estas tres potencias. ¿Qué van a hacer ellos en el 42 y 43? Van a empatar las cosas. Estados Unidos, por ejemplo, logra derrotar a los japoneses en el combate de Midway. Logran destruir varios portaaviones japoneses. Se dice que a partir de Midway se da la supremacía norteamericana sobre Japón. En África, igual, los ingleses logran detener a Rommel en la batalla de El Alamein. Y así los ingleses recuperan el control del norte de África. ¿Ya? Y la batalla más importante fue la de Stalingrado. Como preguntó San Marcos, esta batalla fue el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es un punto de inflexión? Pues es un momento en que las cosas cambian, se voltean. En efecto, hacia Stalingrado Alemania estaba ganando la guerra. Pues a partir de Stalingrado Alemania está perdiendo la guerra. Por eso, punto de inflexión. Fue la batalla más sangrienta de la historia con 2 millones de muertos. Pero fue una victoria de la Unión Soviética en su territorio, ¿no?, aprovechando el frío, el invierno, ¿no? Pues bien, por más que Alemania contraatacó en Kursk, pues no pudo, ¿no? ¿Ya? Sus tanques fueron superados por los tanques alemanes, perdón, los tanques soviéticos. Y así, pues los soviéticos son los que empezaron a avanzar en contra de Alemania. ¿Ya? Por otro lado, Inglaterra y Estados Unidos fueron por Italia. Tomaron Sicilia y esto hizo que el rey Víctor Manuel III de Italia destituya a Mussolini como primer ministro y coloque a Badoglio. Y Badoglio rindió Italia ante Estados Unidos e Inglaterra. Italia quedó en el año 43 fuera de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Italia más bien pasó a apoyar a Inglaterra y a Estados Unidos, o sea, otra traición. Bien, entonces en Europa vamos a dejar peleando a Alemania y en Asia, pues Japón, Estados Unidos, la hora ya nos ha ganado, así que dejaremos la ofensiva final, ¿no?, la parte final de la guerra para la próxima semana.
¿Ya? Terminamos con la guerra y avanzamos con la Guerra Fría la semana próxima. Listo, muchachos, sería todo. Nos vemos la siguiente. ¿Ya? Siguen estudiando, muchachos. Gracias. Gracias, profesor. Cuídese. Igualmente.